Esta es nuestra segunda clase. Ahora vamos a ver un poquito más ya sobre Python. ¿Qué es Python? Bueno, Python ya quedamos que es un lenguaje de programación interpretado de propósito general, con el cual vamos a poder crear casi que cualquier tipo de algoritmo. Hoy en día Python es muy usado en la industria del software. Lleva ya algunos años de existencia, es un lenguaje muy maduro. Si no mal recuerdo, empecé en 1995, la primera versión de Python. Entonces, como verás, ya es algo viejo. Bueno, no tan viejo, pero ya tiene bastante tiempo de existir. Por ende, ya maduró el lenguaje de programación y ya la mayoría de los problemas que se han dado respecto a la programación en Python casi que están resueltos. Hoy se encuentra en la versión 3. Yo ocupo normalmente la versión 3.7. Para nuestras clases podemos ocupar la versión 2.7 o la versión 3. No importa por ahora. Ya después iremos viendo algunas librerías que sí son meramente para Python 3. ¿Qué es Python? Bueno, ya vimos que es un lenguaje. Ahora, ¿cómo funciona Python? Python, aparte de ser un lenguaje interpretado, tiene algunas características que lo hacen muy peculiar y que a su vez le dan mayor facilidad a la lectura y la escritura del código en Python. Aquí tenemos dos ejemplos. Por un lado tenemos un ejemplo escrito en JavaScript que no tiene indentación. ¿Qué es la indentación? Bueno, Python funciona en base a indentación. La indentación es una forma de estructurar el código en base a espaciados, ¿vale? De esta manera vamos a saber la jerarquía de la información dentro de nuestro código. Si te das cuenta, en el ejemplo que no tiene indentación, podemos ver que se está creando una función y esta función está encerrada entre unas llaves. Estamos creando una variable y lo que está separando las líneas en este caso es un punto y coma. Estas dos líneas están separadas por punto y coma. Y ya, esto en JavaScript funciona. Pero esta cuenta es un poco difícil de leer, si no es que bastante. ¿Vale? Para corregir estas malas prácticas de desarrollo, Python desde su implementación más básica te obliga a hacer código bonito. ¿Vale? Entonces aquí estamos creando una función, la misma función, pero con Python. Bueno, hay otra. En azul te puse las palabras reservadas del lenguaje. Cada lenguaje tiene palabras reservadas que no puedes ocupar para nombrar ninguna variable ni ninguna función. Para crear funciones, la palabra reservada en Python se llama def. Es como definir una función, ¿vale? Esa no la puedes ocupar como nombre de variable ni como nombre de función. Entonces, para crear una función en Python, bueno, ponemos def, el nombre de la función, un paréntesis, adentro irían los datos en caso de llevar algunos parámetros, 2 puntos. Con estos 2 puntos estamos indicando que se va a crear un bloque de código dentro de esta función. Y a partir de aquí tenemos una indentación o un espaciado igual para cada línea que se encuentre dentro de esta función. De esta manera sabemos que estas instrucciones se encuentran dentro de myfunc, ¿vale? Si te das cuenta, aquí tampoco tenemos puntos y comas, por lo que escribir código en Python es mucho más rápido que en C++ o en JavaScript. Además, el código que tú creas en Python es más fácil de leer que en otros lenguajes porque te obliga a tener este orden. Otra característica muy importante de Python es el tipado de las variables. Más adelante vamos a ver qué son los tipos de variables, pero bueno, el tipado estático dice que una variable va a tener un valor fijo. O sea, si tienes números siempre van a ser números, si son enteros siempre van a ser enteros. Si tienes una cadena de texto siempre va a ser una cadena de texto, no vas a poder poner un número entero adentro de una cadena de texto. El tipado dinámico es muy bonito para quien va empezando a programar porque no tenemos que pensar tanto en qué tipo es el correcto para nuestro problema. Pero tiene un riesgo. Si te das cuenta, aquí estamos creando una variable numérica igual a 0. No le estamos especificando el tipo de dato. Entonces Python lo va a asimilar como entero.
Luego tenemos una variable de tipo text, bueno, que le llamamos text, que va a ser igual a una cadena de caracteres. Entonces Python va a asociar esta variable llamada text con una cadena de caracteres. Pero como no estamos especificando en ningún lado el tipo de valor, a la hora de programar podríamos cometer este tipo de errores y Python va a tratar de adaptarse inteligentemente y cambiar el tipo de dato de la variable. En este caso un text lo estamos igualando a 10 y estamos cambiando el tipo de la variable de string a numérico o entero. Y eso puede ser malo en alguno de nuestros algoritmos. Tenemos que tener mucho cuidado con los tipos de datos que ocupamos en Python. Digo, eso no quiere decir que vaya a pasarnos, más bien hay que tener cuidado y tener un orden muy riguroso en nuestro código. Ahora, ¿qué son las variables? Las variables son valores que existen en la RAM, como ya habíamos visto antes, y que nos permiten modelar un problema y procesar información. Su valor puede cambiar durante la ejecución del programa. Algunos ejemplos son la temperatura, la posición X de un punto, la utilidad de una empresa, valores así. Luego tenemos las constantes, son otro tipo de valores que nos van a permitir trabajar con información. ¿Qué son las constantes? Las constantes son valores que existen en la memoria RAM, pero que nos permiten modelar un problema y procesar información también. Es como una variable, pero la peculiaridad es que su valor no puede cambiar durante la ejecución. ¿Vale? Algunos ejemplos, por ejemplo, puede ser pi, el número phi, algunas constantes matemáticas, bueno, son constantes, pero también puede tener valores que nunca cambien en toda la ejecución de tu programa. Eso te va a ayudar a ocupar menos memoria, ¿vale? En Python las constantes no existen como tal, son una convención. En otros lenguajes de programación sí hay constantes. Ahora vamos a ver algunos tipos de datos. ¿Qué son los tipos de datos? Es la naturaleza del valor contenidos en una variable o en una constante, ¿vale? Ya lo habíamos empezado a ver en el tipado dinámico. Python trabaja, o al menos en Python vamos a trabajar con estos tipos de datos. Los tipos numéricos son de tipo entero, flotante o de punto decimal y complejos. Los valores enteros se pueden expresar en decimal, o sea, múltiplos de 10. Se pueden expresar en binario de esta forma, poniendo primero 0, una b y después un valor en binario. Eso también se convierte como en un número entero. También podemos tener valores hexadecimales o valores octales. Después iremos viendo esto si es que fuera necesario. Tenemos los valores de punto decimal o de tipo flotante. Acá hay algunos ejemplos. Y los números complejos. Esta es otra cosa muy interesante de Python. Python puede trabajar con números complejos, entonces para tu caso como data scientist, quizás si ocupes fórmulas en las cuales tengas números complejos, salvo que en Python en lugar de ponerle 45i se va a poner 45j, y que le pongamos una j después del número, para Python es un tipo de número complejo. El último tipo de valores que existe para las variables es el tipo string o cadena de caracteres. Se puede expresar de dos formas, con comillas dobles o con comillas simples, y el texto que vaya entre esas comillas va a ser una cadena de caracteres. ¿Por qué se llama cadena de caracteres? Si te das cuenta, un texto tiene muchas letras, incluyendo los espacios, y cada letra es un carácter. En lenguajes de programación como C++ no existen los strings, existen los tipos char. Los tipos char son caracteres, o sea, una letra. Entonces, para crear un texto tienes que unir muchas letras y eso es una cadena de texto, bueno, de caracteres.